Imaginemos esto por un momento. Un solo latido acelerado, una decisión de una fracción de segundo, un acto de violencia irreversible, y de repente, la mente humana se fractura por completo. Se rompe. Hoy nos vamos a saltar las presentaciones aburridas porque no vamos a leer literatura. Vamos a hacer una autopsia neurológica en tiempo real de cómo un cerebro colapsa bajo presión. Esto es la anatomía de un crimen psicológico. Y ojo, no nos importa quién cometió el crimen, sino la increíble maquinaria biológica que literalmente explota durante el proceso. Así que la gran pregunta es, ¿qué pasa exactamente dentro de nuestra cabeza, físicamente, durante un crimen? A ver, toda la vida hemos leído grandes obras clásicas para entender el lado oscuro del ser humano, ¿verdad? Como si fueran simples cuentos morales o debates filosóficos sobre el bien y el mal. Pero, ¿y si llevamos más de un siglo enfocándolo mal? ¿Es un cambio de mentalidad brutal? En lugar de tratar estos clásicos de la literatura como pura ficción, vamos a usarlos como lo que realmente son, un cuaderno de bitácora, un registro de datos crudos sobre el fallo catastrófico de un sistema biológico súper complejo. Sección 1. Anatomía de un crimen. La mecánica de la mente. Fijaos en esto porque es fascinante. Resulta que una novela del siglo XIX funciona casi exactamente igual que un escáner cerebral moderno. En serio, los clásicos de la literatura rusa, el existencialismo, son una auténtica mina de oro si los pasamos por el filtro de la psicología de hoy en día. Y el ejemplo perfecto, la joya de la corona para este experimento, es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Llevamos generaciones enteras debatiendo la moralidad de su protagonista, analizando el texto a nivel filosófico, pero si le aplicamos la ciencia actual, esta obra maestra esconde algo muchísimo más profundo. Es un mapa neurobiológico de una precisión que pone los pelos de punta. Sección 2. Secuestro neurológico. El punto de no retorno. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y la ficción choca de frente con la biología pura y dura. Por un lado, tenemos cómo veía esto la sociedad del siglo XIX. Catalogaban todo bajo conceptos como culpa o locura. Era todo un drama moral o espiritual. Pero por otro lado, la ciencia moderna nos da un diagnóstico totalmente distinto. Nos habla de secuestro de la amígdala y fatiga de decisión. O sea, lo que los victorianos llamaban un castigo divino por sentirse culpables, es en realidad una anulación neurológica hiperviolenta. Es un secuestro de nuestro cerebro en toda regla. Y lo más fuerte es que esto lo documentó paso a paso un señor que jamás en su vida había visto un escáner médico, pero que tenía un ojo clínico absolutamente bestial. El momento clave es ese primer impacto, el secuestro de la amígdala. Básicamente es una respuesta fisiológica de manual donde el estrés extremo, el pánico y la adrenalina, atención a esto, apagan por completo el pensamiento racional. Y cuando digo apagan, no es una forma de hablar, es literal. En el clímax de la historia, cuando se comete el crimen, la corteza prefrontal del protagonista, que es la parte que controla la lógica y la moral, se desenchufa. El estrés extremo fuerza un apagón total, el instinto de supervivencia más primitivo que tenemos pega una patada a la puerta y toma el control absoluto del cuerpo, impulsado por una ola gigantesca de adrenalina pura y pánico ciego. Menuda locura, ¿verdad? Sección 3. Fatiga de decisión. El colapso mental. Bueno, y como toda acción extrema, esto tiene unas secuelas brutales. Vamos a ver cómo se desmorona todo fase por fase. Primero, la adrenalina se dispara, un subidón que dura apenas unos segundos durante el acto. Segundo, viene ese apagón racional, que dura minutos mientras intentas huir de la escena. Tercero, y aquí empieza lo duro, el cálculo de supervivencia. Son horas y horas repasando cada mínimo detalle, cada huella, cada posible error fatal. Y finalmente, el paso 4, el fallo general del sistema, que se alarga durante días enteros. El cerebro literalmente empieza a derretirse. Es un bucle implacable de cálculos del que, biológicamente hablando, es del todo imposible salir ileso. Este fallo progresivo del sistema tiene un nombre clínico muy concreto hoy en día: fatiga de decisión. Es un estado de agotamiento mental extremo y un colapso del sistema cognitivo provocado por estar calculando constantemente cómo evitar que te pillen. Dostoyevsky se pasó decenas de páginas describiendo la famosa paranoia del protagonista, que si sudores fríos, delirios febriles, terror ante cualquier sombra. Pues bien, clínicamente, todo ese cuadro literario de agonía es simplemente el cerebro humano quedándose sin memoria, sin potencia de procesamiento. El hardware biológico se quema al intentar predecir infinitos escenarios posibles de captura. No estamos diseñados para soportar semejante carga computacional. Sección 4. Literatura como ciencia moderna. Todo esto nos lleva a darnos cuenta de lo verdaderamente brillantes que eran estos textos, y nos deja con una conclusión súper clara. Esto transforma un libro del siglo XIX en una lección de psicología aplicable al día de hoy. Es alucinante. Pensadlo bien, estos autores, a la luz de las velas, escribiendo a pluma, estaban cartografiando nuestra neurología con una precisión milimétrica muchísimo antes de que existiera la palabra neurociencia.
Usaron el formato del thriller psicológico como un caballo de Troya para colarnos algunas de las observaciones más agudas de la historia sobre cómo reacciona el ser humano bajo un estrés absoluto. Así que, para terminar, nos queda una pregunta inevitable flotando en el aire. Si una simple novela del siglo XIX puede mapear de forma tan perfecta un colapso neurológico completo, ¿qué más cosas nos está escondiendo el cerebro humano a plena vista? Es algo que te deja pensando, ¿verdad? Nos demuestra lo increíblemente frágil que es el cableado de nuestra mente. Un solo instante de presión extrema y todo el sistema entra en cortocircuito. Queda claro que para estudiar la mente humana no solo necesitamos laboratorios modernos, a veces las respuestas llevan siglos agazapadas entre las páginas de los libros más oscuros de nuestras estanterías.